La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Un poco de historia. El 18 de mayo de 1944, el Grupo de Acción Evangélica fue expulsado del Presbiterio de Chile. La razón, no sé si ustedes la escuchado alguna vez, ¿no? Pero ahora, si no fuera una tragedia, daría risa, porque lo que habían dicho antes, en la reunión del Presbiterio de ese año, el 44, es que le ordenaban al GAE disolverse porque sostenía los mismos principios del Presbiterio. Ustedes han escuchado una cosa como esa, ¿verdad? Que se ordena que trabaje más porque sí tiene los mismos principios de la institución. Bueno, esa fue la razón que habían dado para que el GAE no siguiera funcionando y se disolviera. La realidad, por supuesto, era otra, ¿no es cierto? Era que estaban ahí dominando la Federación de la Juventud, dominada por la masonería, y que ellos tenían ideas modernistas, y entonces no podían aceptar a nuestros hermanos que querían ser fieles a la palabra del Señor. Oh
Primera de Pedro 5, 11 y 12. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Por Silvano, el hermano fiel, según yo pienso, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro expresa el mismo ardiente deseo que debe estar en nuestro corazón, que nuestro buen Dios sea glorificado y que en todo lugar se haga su voluntad. Saluda a los hermanos y los llama y les testifica que el Evangelio es la manifestación efectiva de la gracia, del favor inmerecido de Dios, en el cual debemos perseverar siempre. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser alar mi corazón. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Los que pasaban, y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos que llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: Y con los inicuos fue contado, y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: Ah, tú derribas el templo de Dios, y en 3 días lo edificas. Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, encarneciendo, decían unos a otros con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole uno de los que estaban allí decían: He aquí llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de alto a bajo. Consideremos a las personas
que endurecidas pasaron por el lado del Salvador mientras pendía de la cruz. ¡Qué desalmados! Pero antes de que nos apresuremos a juzgarles, recordemos que muchos hoy día todavía lo hacen. Estos caen en 3 grupos diferentes. Los que quieren una cruz sin Cristo. Es posible reverenciar un símbolo sin un Salvador. Puede que algunos estrechen en la mano una cruz en miniatura, hecha de madera o de oro, pero ese emblema nunca expiará siquiera un pecado. Cristo es el único que redime nuestras almas con su preciosa sangre. Los que quieren a Cristo sin una cruz, quieren un conquistador, no un cordero que muere. Esos gritaron: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Muchos desean un buen ejemplo, o un gran maestro, o un rey triunfante. Su evangelio es un evangelio de obras. Menosprecian el evangelio que declara que somos justificados por la fe en aquel que derramó su sangre en la cruz. Los que no quieren ni a Cristo ni a la cruz. No les afecta su tristeza, no se conmueven con su sufrimiento y no se arrepienten de los pecados que Él llevó. Nunca han exclamado lo que exclamó John M. Moore, escritor: todas mis iniquidades sobre Él cayeron. Él las clavó todas en la cruz. Jesús la deuda de mi pecado pagó, por mí el rescate pagó. Conclusión: Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener paz. ¿Cómo podré nuevamente rechazar a mi Jesús, repetir su vituperio y clavarlo en la cruz? Crucifico yo a Cristo, otra vez lo haré sufrir. Ya lo he crucificado, no lo crucifico más. Oh divino Nazareno, cuánto yo te desprecié. Santas manos, como puedo traspasarlas otra vez. Crucifico yo a Cristo, otra vez lo haré sufrir. Ya lo he crucificado, no lo crucifico más. Escuchemos un mensaje de la palabra de Dios. Es un agrado, hermanos, el poder compartir nuevamente con ustedes, esperando que Dios les esté bendiciendo ricamente. Quiero en este momento compartir con ustedes la palabra del Señor
leyendo en el Salmo 18, versículos 1 al 3, que dice lo siguiente: Amarte he, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Alabanza victoriosa del creyente. Este salmo es un cántico de alabanza, como dice aquí mismo en su encabezamiento, un cántico inspirado, escrito para glorificar al Señor y honrarlo por haber liberado a David de la espada del rey Saúl. Aparece también, con unas pequeñas diferencias, en 2 de Samuel, capítulo 22. David, ahora liberado de sus enemigos, alaba a Dios porque le ha dado victoria. David da una descripción bellamente poética de la liberación de Dios, caracterizada por una serie de metáforas que ilustran el poder y justicia de Dios para los inocentes y su gobierno también justo para aquellos que son fieles, sellándolo todo con alabanzas triunfales. Nuestra salvación también ilustra la victoria sobre los enemigos de nuestra alma y del peligro en que estábamos de morir sin el Señor Jesucristo. Pero hemos sido salvos y liberados por la gracia de Dios de la tiranía del maligno. Y esto nos da razones poderosísimas, tal como David, para alabar a nuestro Señor y Salvador. Así que meditaremos en estos 3 primeros versículos que nos hablan sobre las alabanzas victoriosas del creyente, recordando quién es Dios y lo que Él ha hecho y puede hacer por nosotros. Veamos algunas enseñanzas importantes. Primeramente, esta alabanza de David contiene 2 grandes declaraciones. Amarte he, oh Jehová, fortaleza mía. Examinemos estas 2 grandes declaraciones que estarán siempre presentes en la vida de David y veamos qué significado tienen hoy para nosotros. Primeramente, declara David su amor por Dios. Dice, amarte he, oh Jehová. La palabra amarte, raham, es anhelar aquí, es amor íntimo y afectuoso. Era el amor genuino de David por su Dios. Así que este amor, el amar a Dios, es decir, el fin era correcto, porque era amar a Dios, no a la naturaleza, no a la criatura más que al Creador. Hoy es común la autoidolatría, amarnos a sí mismo como a verdaderos dioses. Tampoco es amar al mundo, porque el mundo se pasa y el mundo es enemistad para con Dios. Pero para David solo Dios es el verdadero objeto y objetivo de su amor. Y sabemos que amamos a Dios, como dice la Escritura, porque Él nos amó a nosotros primero. No solamente el fin era correcto en el amor de David, sino que también la medida de su amor era correcta, porque era un amor sin límites, con un amor intenso y un amor inmenso, desde lo más profundo de su corazón y decidido a hacerlo ahora y por siempre el objeto de su amor. Que esta sea también nuestra decisión de amar al Señor. Un escéptico dijo en una oportunidad: no puedo amar a Dios porque nunca lo he visto. ¿No puedes?, le respondió su amigo. Entonces le dijo: puedes hacer menos que esa niña ciega sentada bajo el castaño allí en su casa. Ella puede amar a su padre y a su madre, aunque nunca los ha visto y nunca los verá en su vida. Bueno, nosotros amemos al Señor, vemos su obra, vemos su mano, vemos su dirección, y que nada nos separe de este amor de Dios. David también aquí confirma que Dios es su fortaleza. Dice, fortaleza mía. Fortaleza es hazak, aquí en hebreo, es decir, fuerza para estar firme. David muestra una fe sencilla y personal con el Señor, que depende totalmente del Señor, está diciendo, y que cada esfuerzo suyo ha venido del Señor. David quiere vivir para el Señor y amarle y depender de Él para todo en la vida. Todos debemos tener este mismo deseo en nuestros corazones, en nuestra vida cristiana. Ahora yo pregunto, ¿es Dios nuestra fortaleza? ¿Es Él la energía vital para sostenernos cada día? Una segunda lección importante que nos da David en estos pasajes es que David nos da razones poderosísimas por las cuales usted y yo tenemos que alabar a Dios. Él dice allí, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, y en fin, muchísimas expresiones usa aquí David.
Primeramente dice que tenemos que alabar a Dios porque es un Dios personal. Jehová dice, es decir, mi Dios. Lo más importante en la vida es tener a Dios y saber que estamos bien con Él, que estamos seguros de que somos salvos por su gracia. No estoy hablando de ser buenas personas o de ser religiosos o de ir a una iglesia o tener los sacramentos. Para tener a Dios hay que ser salvos y a través de Jesucristo, a través del arrepentimiento y de la fe, estar unido vitalmente con Dios a través de la persona y la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente quien tiene a Cristo en su corazón puede entonces tener a Dios como el Todopoderoso y aquel protector personal. Además, David dice que es un Dios poderoso. Es tan grande nuestro Dios que David usa aquí 7 metáforas para describir la perfección de Dios y su poder en nuestras vidas. Veamos algunas de ellas. Dice aquí David que Dios es nuestra estabilidad, dice roca mía. David describe a Dios como una roca en medio de un mundo que está siendo sacudido y retorcido. Como decía un escritor, Cristo es lo único sólido en un mundo líquido. Dios es lo único firme y consistente hoy y en lo que debería cada persona afirmarse. David dice que Dios es nuestra seguridad, castillo mío. La palabra castillo es mesad, es una montaña. David dice que Dios es como una fortaleza, como las ciudades de las montañas, donde mismo David huyó. El Señor es el único lugar seguro donde podemos huir en tiempos de adversidad. Dice el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Dios es nuestro castillo fuerte, el único lugar de perfecta paz y de seguridad en tiempos de emergencia y de angustia que usted y yo podamos tener. Agrega además en estas metáforas, David, que Dios es nuestro Salvador, mi libertador, el que salva, el que rescata, el que libera del peligro. Esta es una palabra llena de gloria, porque el Señor es el que nos salvó, el que nos salva y el que nos salvará. Nos ha rescatado de las garras del enemigo y nos ha dado plena y completa libertad. Además, Dios es nuestro soberano. Dios mío, dice. David se refiere a Dios como el Dios todopoderoso, el que está sobre todas las cosas y en control de todas las cosas. Esto debe darnos tranquilidad, saber que todo lo que sucede está en el plan de Dios, incluso cuando no podamos entenderlo. Así que, hermanos, Dios todavía está en control en su trono. No ha perdido el control. Dios rige los destinos de cada persona y de cada circunstancia en este mundo. Agrega David que Dios es nuestra fuerza. Fuerte mío, dice, en Él confiaré. David reconoce que no se libró a sí mismo de las luchas y de todas las batallas que tuvo. El Señor fue la fuerza de su vida. Así que no podemos saber lo que enfrentaremos en la vida, ni usted ni yo. Pero sí sabemos que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para enfrentar las pruebas y las batallas en nuestra vida y que Él nos ayudará a lo largo del camino en que usted y yo estemos transitando. Dice Isaías 43, versículos 2 y 3, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Conocido es el pasaje que dice el Señor, aquella promesa, Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además agrega David que Dios es nuestro escudo, escudo mío. David llama a Dios Magén, escudo. Esto significa que cuando vengan pruebas a nuestra vida, Dios se interpondrá entre nosotros y la prueba, como un escudo para protegernos de todo lo que pueda dañar nuestra vida y especialmente pueda dañar nuestra alma. Dios es nuestra seguridad y poder, agrega David, el cuerno de mi salud. Aquí al Señor se le llama el cuerno de salvación. Y el cuerno en la Biblia es símbolo de poder, de fuerza y conquista. Por lo tanto, que Dios sea el cuerno de nuestra salvación significa que el Señor es el origen, fuerza, garantía y seguridad de nuestra propia salvación. Así que quien está en Cristo está claramente seguro en sus manos. Dice Pedro, 1 Pedro 1:5, para nosotros que somos guardados en la virtud o poder de Dios por la fe,
para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en los postrimeros tiempos. Y agrega también en Juan 6, versículos 38 al 41, y esta es la voluntad del que me envió del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué promesa más preciosa es esta? Así que en Cristo no solo encontramos salvación, sino que además encontramos todos los bienes que jamás hubiéramos imaginado. Y termina diciendo David aquí en estas metáforas, que Dios es nuestro abastecimiento, mi refugio. En esta última metáfora David dice que el Señor es refugio o torre alta, donde los soldados podían mirar a sus atacantes y de donde también podían sacar sus armamentos y donde además estaban seguros allí en la altura. Dios es este refugio para el creyente. En el peligro podemos correr a Él y ser elevados por encima de nuestras batallas para encontrar en Él el descanso y el refrigerio que necesitamos. David tenía razones para alabar al Señor y nosotros tenemos las mismas razones que Él. Por tanto, hermanos, alabémoslo, honrémoslo y determinemos hoy que lo adoraremos y que le serviremos por siempre. Y finalmente, hay unas promesas preciosas y compromisos que David hace ante Dios aquí en el versículo 3. Invocaré a Jehová digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. David se compromete a invocar a Dios y a confiar solo en Él para las victorias de la vida. La idea comunicada aquí es que el salmista es consistente y consciente del poder de Dios, de este digno Dios de alabanza, y se compromete a David con su vida para caminar siendo consciente de la grandeza y el poder de ese Dios a quien sirve y a quien adora. David además confiaba que Dios lo libraría. Hubo momentos en que David, al huir, pensó que sería asesinado por Saúl, pero Dios había demostrado ser más grande que sus enemigos. Y si Dios lo hizo ayer, librando a David, hermanos, también puede hacerlo hoy con sus hijos. Concluyendo, ¿qué lección importante entonces encontramos aquí para nosotros? Dios es todo esto que David dijo en esta representación gráfica, en estas metáforas, en esta poesía tan maravillosa, que Él nos protegerá, nos preservará, nos ayudará y siempre estará disponible para sus hijos. Nuestro deber entonces es recordar quién es nuestro Dios y lo que está haciendo por nosotros, y adorémoslo, honrémoslo y sirvámoslo. Dios es todo lo que la Biblia dice que es y aún más que eso. Pregunto entonces ahora, hermano, ¿lo estamos amando como deberíamos? ¿Estamos viviendo para Él como deberíamos? ¿Estamos descansando en Él como deberíamos? Amémoslo por todo lo que Él es y alabémoslo por todo lo que Él hace en y por nosotros. ¿Y tú qué escuchas? Quizás nunca has confiado en Dios. Nunca has ido al Señor arrepentido con fe verdadera en Él. Tú debes saber que necesitas ser salvo ahora. Ven ahora al Salvador y rinde tu corazón ante Él y pídele que salve tu alma, que se presente en tu vida como lo describen aquí estos versículos que hemos analizado. Entonces tú serás salvado y serás bendecido como nunca los hubieras imaginado. Que el Señor les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.